Hola, buena mi gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal, el canal de Bioeconomía. Hoy os traigo el ejercicio número 2 de las oposiciones del año 2018 de la Comunidad de Madrid. Si no has visto el 1, pues te lo dejaré por aquí arriba y en la descripción. Iré dejando todos esos vídeos que vayamos haciendo históricamente hacia atrás en la descripción, ¿vale? Bueno, y hoy tenemos que dedicarle este vídeo a tres economistas, que el primero de ellos fue Antoine Agustín Cournot, este señor de aquí, que en el año 1838, digamos, investiga o establece un modelo que hoy le conocemos como el equilibrio de Cournot o modelo Cournot, en su libro este de aquí, que es impronunciable su nombre, de hecho lo tengo que leer porque nos encanta poner nombres largos a las cosas, y es Investigación acerca de los principios matemáticos de la teoría de las riquezas. Bueno, aquí lo que plantea, y para esto tenemos que asumir ciertos supuestos, como que los productos son totalmente homogéneos, y hablaba específicamente de una cosa como esta, de botellas de agua, dos empresas de botellas de agua que se dividen en el mercado y que tienen que reaccionar, o digamos la estrategia es reaccionar antes lo que hace la otra. Y bien, la cuestión es que estas empresas actúan de manera simultánea, toman decisiones de qué cantidad se van a producir de manera simultánea. Entonces, él establece que estas empresas tienen una función de reacción o reaccionan de la mejor manera posible en función de cómo va a reaccionar la otra. Y además lo hacen al mismo tiempo. Por otro lado tenemos a este señor de aquí, llamado Joseph Bertrand, que en The Journal des Savants, que se consideraba una de las primeras revistas o la primera revista científica de Francia, en el año 1883 propone una variación al modelo de Cournot. Recordemos que el modelo de Cournot, como ya hemos dicho, establecía que, bueno, pues las decisiones se tomaban de forma simultánea, pero con, digamos, como variable fundamental las cantidades, es decir, en función de las cantidades. Sin embargo, Joseph Bertrand propone que la función o la variable de decisión no tiene por qué ser las cantidades, sino los precios. Es decir, en vez de, yo qué sé, cuántas botellas de agua vamos a producir en función de las botellas de agua que produzca la otra como mejor reacción posible, sino él comentaba que en vez de eso tenían que decidir qué precio le iba a poner una en función del precio que pusiera la otra. A esto se llama decisión en precios, y esto es gracias a Joseph Bertrand. Y en tercer lugar y último, vamos a mencionar a este señor de aquí, que se llama Heinrich Freiherr von Stackelberg. Una curiosidad al respecto de este economista. Este economista es alemán, nace en Rusia, tiene evidentemente un padre alemán y una madre argentina, con ascendencia española. Muere a los 40 años, justo después de la Segunda Guerra Mundial, aquí en España, y se afilia evidentemente, bueno, como si fuera algo evidente, al partido nazi, que luego termina dejando de defender porque comienza a tener una visión más amplia, se junta con una serie de aristócratas que estaban en contra del partido, se termina dando cuenta de que esto no tiene ningún sentido, y bueno, en fin, deja el partido, deja de apoyarlo y muere, con conspiraciones o no, en España, justo en el año 46. Bueno, y en su libro Estructura del mercado y equilibrio, en el año 1934, propone una cosa que se acerca un poquito más a la realidad, y es que en este duopolio o oligopolio más bien, hay empresas líderes y otras empresas seguidoras. Es decir, la empresa líder toma una decisión y las seguidoras le imitan o reaccionan en función de lo que la empresa líder decida. Pero aquí es donde viene el juego, hay digamos, una estructura o relación de endogeneidad. La empresa líder sabe cómo van a reaccionar los demás ante su propia reacción, y por lo tanto decide incorporar esa reacción dentro de su función de reacción. Parece un trabalenguas, pero espero que me entendáis, dentro de su función de reacción, para tomar la mejor decisión posible, sabiendo lo que van a hacer las demás cuando ella misma, la líder, tome esa decisión. Es un poco enrevesado, pero sí que es verdad que tiene sentido, puesto que, por ejemplo, Coca-Cola y Pepsi sería un duopolio casi en todo sentido, porque a pesar de que existen muchos refrescos, la concentración, el poder del mercado, o sea, las cuotas de mercado, la ostentan estas dos. Cuando estas dos toman decisiones, las demás, las pequeñas empresas,
pues reaccionan en función de esto y se adaptan al mercado de la mejor manera posible a través de la imitación, de algún acto colusivo, etcétera, etcétera. Ya veremos qué es esto de acto colusivo. En fin, que ya no os doy más la tabarra con este apartado teórico, histórico, económico, o como le queramos llamar, y vamos al lío, vamos a el tema que nos trae aquí, el ejercicio número 2. Venga, nos vemos ahora. Bueno, pues vamos a darle a esto, ¿no? Bien, el ejercicio número 2 empezaba diciendo lo siguiente. Considera una industria formada por dos empresas, duopolio, cuyas funciones de coste son de la empresa 1, dependiente de x1, 60x1, y de la empresa 2, x2 al cuadrado. La curva de demanda del mercado es de px igual a 200 menos x. Ya matizaremos esta x sin subíndice, que significa, ¿no? Y nos pedían, obtenga el equilibrio de Cournot, 0,75. Obtenga el equilibrio si actúan como un cártel, es decir, ya veremos que es un multiplanta. Y luego compare y comente los resultados de modelos anteriores. Aquí una serie de cosas que no nos piden, que lo vamos a hacer en este vídeo, para, bueno, pues para luego matizar o darle más fundamento a lo que es la pregunta número C. Bien, vamos ya a entrar en harina. Bien, entonces vamos a empezar con el apartado A y nos dan una serie de datos, nos dan la estructura de coste de estas empresas. En el caso de la empresa 1 nos dicen que el coste total será o vendrá definido por 60 por la cantidad que produzca de ese bien, y en el caso de la empresa 2 que será el bien, es decir, la cantidad que produzca al cuadrado. Y nos dicen que la función de demanda en función de las cantidades, esto es importante, es decir, P es igual a 200 menos X. Muchas veces nos la dan de esta manera, X es igual a 200 menos P, por ejemplo, para hacer la inversa de esta función. Lo que nosotros vamos a buscar siempre es dejar P, el precio del mercado, en función de las cantidades que se produzcan. ¿Por qué? Porque es evidente que el precio del mercado va a estar influido por las cantidades, no solo que se produzca por parte de la empresa 1, sino también por la que se produzca por parte de la empresa 2, es decir, la suma de todas las cantidades que produzcan todas las empresas que están en ese mercado, evidentemente. Por lo tanto, nosotros siempre, si nos la dan así, la convertiremos en esta. Si nos dan x igual a 200 menos p, sustituimos, es decir, por lo menos en este caso es muy fácil, porque es pasar la p sumando y la x restando, y ya tendríamos nuestra fórmula. Luego tendremos que definirla de esta manera, px igual a 200 menos x1 más x2, para luego poder hacer inferir esto en los ingresos totales y, por supuesto, en los beneficios totales. Ya veremos lo que significa. Pero me gustará, o quiero más bien puntualizar, que se genera una interdependencia. Los ingresos totales de una empresa se verán afectados por la cantidad producida por la otra. Pues eso modifica el precio de mercado. Como ya habíamos dicho, como habíamos mencionado en la introducción, existe una interdependencia entre estas dos empresas que actuarán de la mejor forma posible, sabiendo o conociendo cómo va a actuar la otra. Y se entiende que en el modelo Cournot lo harán simultáneamente, ¿vale? Bien, dicho esto, una de las obsesiones que tenían los marginalistas era cumplir esta condición, la condición de primer orden, donde se maximizaba el beneficio cuando se igualase ingreso marginal a coste marginal. O lo que es lo mismo, si estas dos magnitudes son iguales, pues ingreso marginal menos coste marginal igual a 0. Si entendemos como ingresos menos costes igual a beneficio, también podríamos decir que beneficio marginal igual a 0 maximizaba, digamos, el beneficio de esta empresa. ¿Y qué es el beneficio marginal igual a 0? Pues nada, es la derivada parcial del beneficio total de la empresa en función de las cantidades que produce esa empresa. Por eso aquí tenemos un subíndice I, es decir, el beneficio marginal de la empresa 1 es la derivada del parcial en función de x1 de esta empresa, evidentemente. De aquí
obtendremos una función que depende de x1 y x2 y la igualaremos a 0 para mantener esta condición, ¿no? La condición de primer orden. Y por lo tanto de aquí sacaremos o despejaremos x1, que es la que nos interesa, por ejemplo, para la primera empresa, en función de x2. Y a esto le llamaremos función de reacción. Este es el objetivo fundamental de todo el ejercicio. Llegar a la función de reacción por parte de la empresa 1 y por parte de la empresa 2, igualarlas, hacer un sistema de ecuaciones, porque recordemos que se hace de forma simultánea, a diferencia de lo que establecía Stackelberg, que decía que, y además es como funciona en la realidad, hay una empresa líder y las demás imitan o siguen a la líder y actúan en función de eso. La líder tiene en cuenta estas reacciones individuales y la incorpora a su función de reacción o a su estudio para saber qué cantidades debe fabricar para básicamente obtener el mayor beneficio posible en función de lo que sabe que van a hacer las demás. Existe una especie de endogeneidad aquí en este ejemplo que acabo de mencionar de Stackelberg. Bueno, y para hallar el beneficio marginal e igualarlo a 0, tenemos que hallar primero la función de beneficios, que es la que utilizaremos para luego derivarla desde el punto de vista de la empresa 1 o empresa 2 y hallar este beneficio marginal. Nosotros entendemos que el beneficio total de la empresa I, es decir, la empresa 1, 2, 3, las que nos den, es igual a su ingreso total menos sus costes totales. Una cosa que entendemos de manera intuitiva y fácil. El ingreso total de la empresa X, en este caso 1, vamos a trabajar primero con la 1, será igual a las cantidades que producirá esta empresa por el precio, o por la función de precios más bien. Y en este caso la función de precio venía definida por esto. Recordemos que diferenciábamos en las X totales, esta X sin subíndice, diferenciamos que está compuesta por X1 más X2. Esto es importante porque a la hora de desarrollar este corchete y paréntesis nos van a salir pues multiplicaciones de esta X1 por ella misma, nos saldrán cosas al cuadrado y en este caso X1 por X2 para luego tenerlo en cuenta a la hora de derivar parcialmente. Consejo, lo primero que haría es desarrollar este paréntesis, es decir, como hay un signo negativo delante, pues le cambio el signo a todo lo que hay dentro, se lo invierto. En este caso, como todas las cantidades son positivas, pues le pongo negativo. Es importante esto porque luego, a la hora de multiplicar, se nos puede olvidar y poner un signo más en la X2 y nos llevaría a error. Por ejemplo, yo lo he cometido en alguna ocasión, en algún examen, y bueno, pues ya lo pasas mal porque queda supeditado, se entiende que sabes todo el proceso, pero queda supeditado a que el tribunal quiera ser más taxativo o más laxo y depende de muchas cuestiones. Así que os recomiendo que primero quitéis este paréntesis y luego, bueno, pues la prioridad, ¿no? En matemáticas, primero el paréntesis y luego el corchete. Bien, ahora desarrollamos esto de aquí. Nos daría 200x1 menos x1 al cuadrado, como ya he dicho, porque x1 por x1 es x1 al cuadrado, menos x1 por x2. ¿Sí? Y luego a los ingresos totales, evidentemente, le restamos los costes totales, que ya venían definidos en el ejercicio, 60 menos x1. Por lo tanto, las manzanas con las manzanas y las peras con las peras. Aquí hay manzanas, pues 200 manzanas menos 60 manzanas, pues 140 manzanas. Lo demás se queda igual. Ya tenemos nuestra función de beneficios de la empresa 1. Y ahora sí, vamos a hallar el beneficio marginal de esta empresa. Recordemos, derivada parcial de los beneficios totales en función de x1. Y tenemos esto de aquí. Por lo tanto, esto se va a convertir en un 1. Este 2 va a bajar y va a multiplicar las x. Le vamos a restar arriba al exponente menos 1, con lo cual quedará 2x1 y aquí desaparecerá x1, se convertirá en 1 y se quedará x2, quedándonos una cosa de esta manera: 140 menos 2x1 menos x2. Y ahora sí, como tenemos que igualar esto a 0 para mantener la condición de primer orden, ya aquí podemos despejar x1. Pasamos, o más bien se multiplica por 2x todo lo demás, es decir, se suma 2x
a todos los dos lados de la igualdad, y por lo tanto nos queda algo parecido a esto. Bien, ahora sí, dividimos todos los elementos entre 2 y nos queda una función de reacción del tipo esta: x1 menos 70 menos 0,5 x2. La dificultad de este tipo de ejercicios de duopolio son los subíndices, que te puedes equivocar en cualquier momento cambiando un subíndice por otro, o lo que ya he dicho antes, no teniendo en cuenta que esto también es negativo, el x2, y no desarrollando ese paréntesis. Hay que tener cuidado con estas cositas. Y ya está. Bueno, esto nos facilita mucho las cosas, los subíndices. ¿Por qué? Porque análogamente hallamos los ingresos totales de la segunda empresa cambiando los subíndices a las cantidades X. Ojo, los costes totales son diferentes y por eso sí tendremos que tenerlo en cuenta para los beneficios totales. Pero para los ingresos totales lo único que tenemos que hacer es cambiar los subíndices. Donde pone 1 pondremos 2 y donde pone 2 pondremos 1. Porque básicamente el desarrollo matemático sigue siendo el mismo hasta ese punto. Porque lo que sí es diferente son los costes totales. Ojo con esto. Entonces cambiamos nuestro subíndice, lo dejamos así y le restamos los costes totales. Los costes totales vienen definidos como x2 al cuadrado. Por lo tanto, manzanas con manzanas y peras con peras. En este caso tenemos una pera más otra pera, en signo negativo ambas peras, pues menos 2 peras. Por lo tanto, nos queda que el beneficio total es igual a esto de aquí. Y en función de esto vamos a derivar para la empresa 2 de forma parcial con respecto a x2. Nos quedaría algo parecido a esto y se ha indicado, y nos quedaría ya un beneficio marginal de 200 menos 4x2 menos x1. Lo igualamos a 0 para mantener la condición de primer orden y despejamos, sumamos, que es lo que no me salía decir antes, sumamos 4x2 a ambos lados de la igualdad y nos queda algo así. Y por lo tanto, una vez para despejar x2, dividimos todos los elementos entre 4. Y por lo tanto, la función de reacción resultante para la segunda empresa es esta, ligeramente diferente a la anterior. Bueno, pues ya tendríamos nuestras dos funciones de reacción, que era el objetivo principal de los pasos anteriores, llegar aquí. Y lo único que tenemos que hacer es igualar o despejar este sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas y por lo tanto respuesta exacta. Bien, lo más fácil sería, en este caso, pues donde pone x2 en la primera función, poner todo lo que significa x2 y ya está. 70 menos 0,5 por todo esto, que es x2. Despejamos, es decir, menos 25. Otro error que podemos cometer es que menos por menos es más. Y lo ponemos bien, menos por menos es más. Y 0,5 por 0,25 es 0,125. Por lo tanto, ya tenemos solamente una incógnita en esta función y de aquí despejamos. Nos da que 45 más 0,125 x1 es igual a x1. Por lo tanto, pasamos o restamos a ambos lados de la igualdad estos 0,25 x1 para que nos quede algo así, para que todo esté a un lado de la igualdad. Y por lo tanto, nos quedaría que 0,875 por x1 es igual a 45. Y por lo tanto, si dividimos a todos los elementos por este, digamos, este número que está aquí delante de la x, obtendríamos las cantidades que debería producir la empresa 1, ¿vale?, en función a lo que produzca la empresa 2, es decir, su reacción o la mejor reacción de la empresa 1 es producir, dadas las circunstancias y que lo van a hacer simultáneamente, producir 51,43. Como ya sabemos lo que va a ser la empresa 1, pues nada, sustituimos este número en la función x2, porque ya tenemos x1, y 50 menos 0,25 por esta cantidad nos da 37,14 unidades. Ya tendríamos las unidades que se van a producir por cada una de las empresas. Bien, importante matización ahora. Esto no lo piden en el ejercicio. En el ejercicio solo piden que calculemos el equilibrio, es decir,
Voy para atrás, lo que ya hemos calculado, este es el equilibrio. No nos piden que calculemos los beneficios que va a obtener esta empresa, ni siquiera la gráfica. Pero nosotros, como buenos economistas que somos y queremos aprender más, y ya que estamos en esto, vamos a calcularlo. Es decir, vamos a calcular qué precio se establecerá en el mercado dadas las cantidades que se van a producir en el duopolio. Y además, qué beneficio obtendrá la empresa 1 y 2 en función de esto, y qué beneficio total tendrá el duopolio. Bien, pues ya tenemos nuestra función de demanda, es decir, el precio que se va a establecer en el mercado en función de las cantidades que se produzcan, que es la que nos han dado al principio, o más bien la que nosotros hemos desarrollado al principio. Cambiamos y donde pone X1 ponemos las cantidades de X1 y de X2 y nos damos cuenta de que el precio terminará siendo aproximadamente, este símbolo significa aproximadamente, 111,43 unidades monetarias, euros, dólares, pounds, lo que sea. Bien, pues está viendo que este es el precio al que estas empresas van a vender su producto. Vamos a entenderlo como un precio medio, porque entendemos que cada empresa, a pesar de que produzca unidades distintas, tendrá una estructura de coste y establecerá un precio en función de sus estudios más específicos. Pero estamos hablando de aquí del mercado, ¿no? De la entidad mercado, no de la empresa X1 o X2. Por lo tanto, para la empresa 1, los ingresos totales vendrán definidos por 111,43 por 51,43, que nos da aproximadamente, esto debería también ser un aproximado, 5.730,8 unidades monetarias. Y los costes totales son 60 por esta cantidad, que nos da 3.085,8. Unos beneficios aproximados de 2.645 unidades monetarias. Análogamente, hacemos lo mismo para la empresa 2. Ingreso total vendrá definido por el precio de mercado, las cantidades que produce, sus ingresos totales, menos los costes totales, que recordemos que eran las cantidades producidas al cuadrado, y nos da 2.759,3 unidades monetarias. Es decir, a pesar de que esta empresa produce menos, también gasta menos y tiene una estructura de coste mucho más eficiente. Y eso hace que el beneficio total sea incluso mayor que la primera empresa. Pero bueno, eso es un análisis extra que hacemos nosotros por los datos que tenemos. Y ahora, ¿cuál es el beneficio total que tendrá el duopolio? Esto nos servirá para ver cómo se modifica el duopolio cuando hay competencia. Recordemos que lo que estamos viendo ahora mismo es que hay competencia entre las dos empresas. Es decir, no hay actos colusivos, no hay acuerdos implícitos ni explícitos entre estas empresas. Entonces, el beneficio del duopolio, por eso pongo aquí un BTD del duopolio, es la suma, evidentemente, de ambos beneficios individuales, y nos da que el beneficio del duopolio es de 5.404,13 unidades. Y nos quedamos con este dato en nuestra cabeza, porque ya veremos luego qué pasa. Bien, y como ya decía antes, aunque no nos piden lo que voy a poner a continuación, que es la gráfica, nosotros la hacemos para aprender más. ¿Qué es lo que tenemos que dibujar en la gráfica? Por ejemplo, para este primer caso, teníamos una función de reacción, buscamos dos puntos, dado que sabemos que es una línea recta, y para, representar una línea recta solo necesitamos dos puntos de la recta, pues nos preguntamos, oye, ¿cuánto va a producir la empresa 1 cuando la otra empresa no produce? Y viceversa. Entonces encontramos los dos puntos de corte, trazamos una línea y ya estaría. Para el segundo caso igual, y nos daría esto, nos daría esta función un poquito más inclinada, y allí donde se unen estas dos funciones nos encontramos con las cantidades, no los precios, porque si estuviéramos hablando de precios sería otro tipo de gráfica y además estaríamos hablando del modelo Bertrand. Pero en este caso estamos hablando del Cournot, por lo tanto las cantidades que van a producir son 37,14, que está cerca de 40, tiene sentido, y 51,43 para la empresa 1, que también lo tiene. Bueno, pues ahora vamos al apartado B, y el apartado B nos dan 0,75 puntos, que yo creo que la verdad es que está bastante bien, porque ya tenemos todo el trabajo hecho, solamente hay que pensar en unas cositas y para modificarlas y ya está, pero el trabajo está hecho. Lo que tenemos que entender es lo siguiente, aquí lo que nos están diciendo es que estas dos empresas van a llevar a cabo un acto colusivo, es decir, se van a poner de acuerdo. Un acuerdo que evidentemente entendemos que no es legal porque nos dicen que es un cártel.
la ley de la defensa de la competencia o la ley de la competencia desleal, lo que buscan es que no se creen de facto monopolios, ¿no? Que es lo que va a pasar ahora mismo. En la práctica se va a convertir en un monopolio y esto lo trataremos como un monopolio multiplanta. Multiplanta, lo de multiplanta tiene su sentido porque entendemos que cada planta, cada empresa, tiene una estructura de coste, pero ahora trabajan como si fuera una empresa y buscan el beneficio común como si fueran un monopolio. Para entender esto, el ejemplo que se podría poner, vamos a imaginar que una empresa que se dedica a fabricar gafas de realidad virtual y otra que se dedica a fabricar juegos, consolas, ¿no? Y las dos se unen, vamos a suponer que como una empresa legal, es decir, una fusión, y se convierten en esta empresa. Cada planta, dado el producto que están fabricando, tiene una estructura de costes distintas, que son las que ya nos daba el ejercicio previamente. Y nuestra función desarrollada es esta, pero como ya no nos enfrentamos de manera distinta al mercado, como si fuéramos empresas separadas, tenemos que tener en cuenta que nuestra función de demanda ya es esta, donde X no tiene subíndices 1 ni 2, porque somos una empresa y por lo tanto para hallar los ingresos totales tenemos que utilizar esta sin subíndice. Ya veremos cómo se trata esto. Bien, y seguimos con nuestra obsesión número 1, que es cumplir la condición de primer orden, y es que los ingresos marginales sean igual a los costes marginales. Esto siempre, ¿vale? Lo tenemos en cuenta cuando estamos estudiando o trabajando con las escuelas marginalistas, es decir, la que le dan un enfoque puramente matemático al asunto de maximizar el beneficio. Ahora, ¿cuál es la particularidad? La particularidad, que no me sale la palabra, es esta, que los ingresos marginales son totales de todo el mercado, tiene que ser igual al coste marginal de la planta 1, y estos mismos ingresos marginales totales, tienen que ser igual a los costes marginales de la planta 2. Por lo tanto, si ingresos marginales es igual a coste marginal 1 e ingresos marginales es igual a coste marginal 2, podríamos decir, por extensión, que coste marginal 1 tiene que ser igual a coste marginal 2. Esto luego nos ayudará para resolver el problema, ya veremos cómo. Bien, en este caso, como ya no hay subíndice, trabajamos como una empresa, le quitamos los subíndices. Ya no hay y punto. Por lo tanto, los ingresos totales se vendrán definidos por esta función. X totales serán todas las cantidades de la empresa, porque ya es la suma de todas, por 200 menos X. Y por lo tanto desarrollamos y nos queda esto, 200X menos X al cuadrado. Ya nos estamos dando cuenta que aquí no hay subíndices. No se trata de empresas diferentes. Recordemos que en nuestro ejemplo se han unido. Entendemos que es un acto ilegal, pero lo han hecho, vamos a suponer que lo han hecho de forma legal, hay una fusión, que la Comisión Nacional de Mercados le ha permitido hacer esta empresa, ¿no? Se busca que no sea así y ya veremos por qué. Además, esto nos va a servir, nos va a ayudar a entender cómo contestar a la pregunta número 3 o a la pregunta número C. Bien, vamos a hallar los ingresos marginales a partir de esto. Y los ingresos marginales a partir de esto es lo de siempre. La derivada parcial de los ingresos totales en función de X totales. Y por lo tanto nos queda lo siguiente, que los ingresos marginales es igual a 200 menos 2X. Y de aquí, conociendo los costes marginales de ambas empresas, plantas, podemos solucionar un sistema de ecuaciones que vendrá definido por esto. 60 sería el coste marginal para la empresa 1, igual a los ingresos marginales, y 2X2 serían los costes marginales de la empresa 2. Recordemos que los costes marginales es derivar en función de X1 o X2 estos costes totales que nos han dado al principio, 60 y 2X2. Igualamos y ya estaría. Ya tendríamos montado nuestro sistema de ecuaciones. Bien, y a partir de aquí vamos a resolver. Podemos resolver, yo que sé, lo más fácil, lo más intuitivo es resolver X, la cantidad total de unidades que se van a fabricar de este producto para el mercado. Y aquí nada, eso lo único que tenemos que despejar es X, y despejar ese X es muy fácil porque pasamos este 2 que está 2X restando, pasa al otro lado sumando,
ya está, o lo que es lo mismo, sumamos 2x a ambos lados de la igualdad, y este 60 que está sumando pasa al otro lado restando, y se lo restamos al 200, por lo tanto nos queda 2x es igual a 140, y por supuesto dividimos todos los elementos entre 2 para quitar este 2 de aquí, y nos queda que las cantidades o la cantidad total que se va a producir en ese mercado entre la planta 1 y la planta 2 es de 70 unidades. Bien, aquí ya también podríamos definir, o sea, cambiar este 70 donde pone X y decir o resolver cuál es X2. En este caso lo tenemos claro, 2X serían 140, lo tendríamos aquí, 200 menos 140 nos dará 60, por supuesto, 2x2 es igual a 60, y si dividimos todo entre 2, como hemos hecho al principio, nos da que x2 es igual a 30. Perfecto, pues tenemos todo lo que va a producir el mercado, esta empresa en el mercado, todo lo que va a producir en la planta 2, y nos faltaría solo averiguar lo que va a producir en la planta 1. Esto es muy fácil porque sabemos que x1 más x2 es igual a todas las cantidades que se van a vender en este mercado, y por lo tanto despejando x1 será igual a lo que se va a vender en el mercado menos lo que va a producir la planta 2, y por lo tanto x1 es igual a 70 menos 30, es decir, 40 unidades. Ya tenemos todo lo que necesitamos para hallar el nuevo equilibrio. El nuevo equilibrio se ha dado en 30 para la empresa 2 y 40 para la empresa 1 en este acto colusivo. Nos damos cuenta ya de inicio que las cantidades que se van a producir en este mercado son menores. Antes se producieron unas 88 y ahora estamos hablando de que se producen 18 unidades menos, y esto va a tener un impacto importante en el precio del mercado. Para la misma demanda, si hay menos unidades, aumentará el precio y por lo tanto digamos que el beneficio o el excedente del consumidor se verá reducido en X cuantía. No nos lo piden, pero nosotros entendemos intuitivamente que eso va a pasar. Bueno, pues lo que hemos hecho antes, aunque no lo piden, repito, esto no lo piden, es decir, esto es un tiempo extra que nosotros si quisiésemos dedicar en el examen, pero esto no lo piden, no piden que calculemos el beneficio y los costes que van a asumir las empresas dado el equilibrio en el momento A y en el momento B, no lo piden, pero nosotros intuitivamente o lo hacemos para saber lo que vamos a contestar en el apartado C o ya lo sustraemos de manera intuitiva. Bien, pues aquí si hacemos lo mismo que hemos hecho antes, 200 menos 40 más 30, es decir, 200 menos 70, nos dará que el precio es 130. Se cumple que pasa de 111, que era el precio en el momento 1, donde había competencia plena entre las empresas de ese duopolio, a una situación en la que ellas se ponen de acuerdo para producir como si fueran un monopolio. Bien, si hallamos el beneficio, como lo hemos hallado antes, 130 por 40 menos 60 por 40, nos da que la primera empresa ya está ganando algo más, 2.800, y la segunda también, 3.000. Por lo tanto, la suma, el beneficio total del duopolio, sube a 5.800 comparado con los 5.400 que se daba como beneficio en la situación en la que estas empresas competían plenamente. Es decir, lo que está pasando aquí es que de facto están digamos, actuando como un monopolio, y se está creando, aparte de que sí es verdad que existe un coste social del oligopolio, porque existe, dado que el precio sería más alto en el oligopolio que en la competencia perfecta, se produce aún más un coste social añadido porque actúan como si fuera un monopolio. Podríamos estar diciendo que la diferencia o lo que sustraen del excedente del consumidor, que no es los 400 de diferencia, habría que calcularlo, es lo que se produciría en un monopolio multiplanta como coste social del monopolio. Y esto sería, todo esto que estoy diciendo, sería parte de lo que se va a contestar aquí, en el apartado C. Compare y comente los resultados de los modelos anteriores. Bien, entonces, ¿qué podríamos decir aquí para darle ya una vuelta a esta pregunta?
Bueno, básicamente lo que ya hemos visto. Las cosas desde el punto de vista teórico o desde la teoría del modelo Cournot que estamos tratando, es decir, que en un oligopolio donde hay competencia, sí que es verdad que se produce un coste social del oligopolio, pero no es tan alto como el que se produciría si estas empresas de facto actuaran como un monopolio. Esto lo tenemos que tener claro, eso es desde el punto de vista teórico. Podríamos justificar a través de lo que ya hemos visto, cómo los beneficios sociales, es decir, de estas empresas aumentan en detrimento de que aumente el precio y por lo tanto aumenta, digamos, el malestar o disminuye el bienestar del consumidor. Esto lo podríamos contestar ya simplemente centrándonos en lo que tenemos en el ejercicio, pero podríamos dar ejemplos incluso realistas de cómo, por ejemplo, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia evita o intenta evitar que se produzcan estos acuerdos exclusivos, ya sean de manera explícita o implícita, que haya concentración de mercados en pocas empresas, porque degenera en la práctica, en la realidad, degenera en este tipo de malestar para el ciudadano. Y podríamos mencionar a la Comisión Nacional de Mercado y Competencia, podríamos hablar rápidamente de para qué sirve, cuál es su función y, por ejemplo, por mencionar leyes, la ley de defensa de la competencia que va acorde a, digamos, a las funciones de este organismo, y otra que es la competencia desleal, que no sería estrictamente una ley que defendiera la competencia en sentido de el número de empresas que hay, que no haya concentración y demás, pero sí que es verdad que cuando una empresa, yo qué sé, dice publicidad engañosa respecto de otro, está intentando transgredir o por lo menos atacar a las demás empresas para quedarse con parte del mercado, y eso genera también una cierta concentración. Por ejemplo, esto sería una respuesta completa a esta pregunta. Yo lo contestaría de esta manera. Bueno, mi gente, y espero que os haya gustado, que se haya entendido todo lo que se ha dicho hoy, que si hay alguna errata, algún error, yo que sé, algún problema conceptual o lo que sea, que no entendamos o que esté mal, me lo decís en los comentarios, así aprendo yo, aprendemos todos y mejoramos. Y además te veo en el tercer ejercicio en el que hablaremos del método DuPont. Le daremos, digamos, un matiz y mencionaremos a Donaldson Brown, creo que se llamaba, el que inventa este método financiero para analizar el ROE, y ya veremos por qué lo vamos a mencionar de manera particular, porque hay un apartado que es más difícil que el resto porque hay que analizarlo a través de este método, y si no lo tienes muy claro, pues no sabes lo que te están preguntando. En fin, te veo en el 3. Chao. Hey!